Listo. Continuamos. Entonces, luego les comentaba que había un aporte industrial. Se va a suponer que aparte de los dos socios, Abelardo y Antonio, existe un aporte de la señora Berta Celis, debido a los conocimientos que ella tiene en estrategias de negocio, contactos en el exterior, que le permitirán cumplir a la empresa con su objeto social, que es la comercialización de joyas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a representar esta aportación? Con un 30% sobre las utilidades sociales de cada año, ¿no? Entonces, eso es lo que pide ella. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la contabilización de ese aporte industrial? ¿No? Entonces, solo va a servir, ojo, y tengan esto en cuenta, para distribuir las utilidades. Entonces, contablemente solamente va a ser como metodológico el registro. Entonces, ¿esto en qué se va a basar? En la escritura pública que se haya registrado de la sociedad de responsabilidad limitada, y allí es donde estipulará las condiciones por las cuales o por qué método se va a hacer la repartición de las respectivas utilidades para este tipo de socio. Recordemos, y aquí les traigo a colación lo que habíamos mencionado hace dos clases, ¿no? Que hay dos formas para poder repartir las utilidades a este tipo de socio, ¿no? Entonces, primero, tenemos que él reciba un porcentaje fijo, como el que mencionamos, ¿no?, ahorita del 30%, ¿sí? Pero no va a tener derecho a ningún remanente adicional. Es decir, que si hay un EBITDA, que es un valor que supera el valor esperado de utilidades, entonces hay un valor adicional, este socio industrial no va a tener acceso a ese valor. Y el segundo caso es en el que el socio industrial corre el riesgo, diga, bueno, listo, entonces yo voy a acceder a recibir la participación del socio mayoritario, lo que a él le toque. Y allí va a tener derecho de pronto a los remanentes que se acumulen por, por exceso de utilidades, como les mencionaba, el EBITDA, ¿sí? El EVA, perdón, valor adicional, el EVA. Entonces, hay estas dos modalidades para registrar dentro de la escritura pública, ¿no? Entonces, un porcentaje fijo por un tiempo o el socio industrial va a recibir la participación del socio mayoritario. Entonces, esto ya ¿quién lo define? Pues ya lo define el socio industrial y los otros socios, digamos toda la junta de socios aquí. Entonces, ellos son los que determinan cómo van a hacer la vinculación de ese socio industrial. ¿Alguna duda de pronto aquí? Sí, que más adelante el socio va a ingresar o inyectar capital. Bueno, eso es otro cuento. Sí, si ya el socio industrial decide realizar una aportación, entonces debe haber una reforma dentro de la empresa y él ya va a ingresar como partícipe de las cuotas de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Pero mientras tanto, mientras no suceda, si se lo toma como un socio industrial, que únicamente va a entregar aquí conocimiento. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Para este ejercicio, bueno, la obligación acreedora que va a tener la empresa, o sea, el pasivo que se va a montar con este socio industrial va a ser del 30% de las utilidades por los primeros 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar contablemente? Se va a controlar en las cuentas de orden. No sé si ustedes cuando estaban estudiando apenas el plan de cuentas, hay unas cuentas de orden, ¿no? Cuenta 8 y la cuenta 9, ¿sí? Cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. ¿Alguien me puede decir para qué sirven esas cuentas? ¿Alguien por allí que recuerde que les hayan mencionado? ¿No? ¿Nadie recuerda? No, profe. ¿Tenemos nuestro plan de cuenta a la mano? Dice Sí, pero... que las cuentas, los 8 comprende el registro Ajá. de operaciones realizadas con terceros a favor del ente económico de la empresa, Sí, que por naturaleza no van a afectar a la situación financiera.
Y las Y también se usan acreedoras, para ajá, ejercer control interno. listo. Y las cuentas acreedoras, las 9. Eh, registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa. Entonces, miren, las cuentas 9, lo que dice la compañera, van a registrar las deudas posibles, o sea, posibles, ¿no? Entre comillas, que pudiera tener la empresa, ¿cierto? Que en un futuro se van a convertir ¿en qué se van a convertir? La compañera lo dijo. ¿No? Que se van a convertir o van a ser parte de la estructura financiera, ¿no? Del ente económico, eso dijo la compañera. Entonces son deudas las 9. Las 8, en cambio, serían como saldos a favor. Pero ¿por qué existen estas cuentas de orden, deudoras y acreedoras, ¿no? Bueno, estas cuentas existen para que no haya confusión con ciertos rubros, porque, a ver, en específico estos valores son posibles sucesos contables que ocurran en el hecho económico. Nadie puede certificar que así sea. Entonces, siempre estas cuentas de orden en ningún momento van a ser parte de los estados de situación financiera. Esa es una característica especial que tienen. No van a estar dentro del estado de situación financiera, ni el estado de resultados, ni en el cambio de patrimonios, ni en el flujo de efectivos. Sí podían estar en las notas, ¿sí? Pero hasta hace un tiempo. Bueno, ahora sí, ¿a qué voy? Resulta que también tenemos algo que se llaman las normas internacionales de información financiera, ¿no? Las NIF, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bajo los estándares internacionales, bajo estándar NIF, las cuentas de orden no existen, ¿sí? Entonces las NIF le dicen, no, mire, usted tiene que manejar información razonable, ¿no? Y en función de la razonabilidad, no es lógico, le dicen las normas, ¿no? No es lógico que usted, bueno, se coloque a registrar cuentas, valores, que pueda que sucedan o pueda que no. Entonces es mejor, en el momento en que sucedan, usted los registra y los determina como un ingreso, como un gasto, como un costo, como un activo, como pasivo. ¿Sí? Eso le dice la norma internacional. Entonces, por eso si revisamos los nuevos planes de cuentas, ya las cuentas deudoras y acreedoras ya no existen. ¿Sí? Ahora, que miren que todo esto es muy, a veces un poquito confuso, ¿no? Se contradicen las normas. Dentro de las normas internacionales también le da a usted la potestad de que pueda adaptar un plan de cuentas de acuerdo a la necesidad de la empresa, ¿no? El plan de cuentas lo adopta el profesional contable. Es decir, nosotros estamos manejando ahorita el plan de cuentas comercial. Por eso les decía que este plan de cuentas todavía no está cancelado, no está abolido, ¿sí? Se lo puede usar como base, como parámetro. Pero si usted quiere realizar otro plan de cuentas, pues perfectamente lo puede hacer. Entonces, en ese orden de ideas, si usted desea registrar también posibles valores, deudores o acreedores de hechos que no han sucedido aún y quiere llevar usted control del mismo, porque también hacen parte del control interno, estas cuentas eran para hacer parte del control interno, lo puede hacer. De hecho, pues por función de contabilidad, recuerden que la contabilidad era ordenada, sistemática, nos permite emitir informes. Entonces, en ese orden de ideas, al ordenar la contabilidad, pues sí se hace necesario que ustedes registren esas cuentas en algún sitio. Sí, sí, entonces, ¿entendimos el mensaje? ¿O los enredé un poco? No, profe. Enredados, profe. No, profe. Más o entendimos. menos. Bueno, lo que Lo les quiero entendí. decir en resumen es que las normas internacionales no presentan cuentas de orden y no le dicen a usted que realice registros contables de supuestos, ¿sí? Eso dice la norma internacional. Pero, asimismo le dice la norma que usted puede utilizar un plan de cuentas que se adapte a la estructura contable de su organización. Usted tiene libre albedrío, ¿sí? Entonces, por eso les digo, hay una contradicción allí. Es decir, que si usted mira la necesidad de crear unas cuentas para registrar esos supuestos, pues no va a tener ningún inconveniente, no hay nadie que se lo niegue. Por tal motivo, por ese motivo es que vamos a utilizar ahorita estas cuentas de orden para hacer estos registros de estos supuestos, ¿no?
Porque aquí recordemos que estamos iniciando la contabilidad de una empresa y se supone que va a haber unas utilidades. ¿Sí? Se supone que va a haber unas utilidades. Todavía no las hay. Entonces es allí donde se hace preciso hacer un registro de unas cuentas de orden. ¿Sí? Entonces, de pronto va a llegar algún docente en un futuro que les diga, no, mire, es que las cuentas de orden ya desaparecieron. De acuerdo a las normas internacionales, eso ya no existe. Sí, va a tener toda la razón. Ya no existen esas cuentas. Ya no se las debe usar. Pero, por eso les digo, en contraprestación, las normas internacionales le dicen que usted puede organizar su plan de cuentas de acuerdo a su necesidad. Y si usted necesita registrar esa información, pues debería crear unas cuentas. ¿De acuerdo? ¿O quedamos todavía Profe. más perdidos? O sea, sí podemos registrar con las 8 y las 9 según como lo indica la SNIF, porque está de acuerdo a nuestra necesidad de como empresa. Exacto. No tanto las 8 y las 9. O sea, usted puede Bueno, basarse en el plan de cuentas las comercial. de orden. Es más, usted puede hacer otro plan de cuentas, ¿no? Ya dice caja es 1, o 11. 11 es caja, 12 es bancos, 13 inventarios, como lo quiera organizar usted. Eso es lo que le dicen las normas internacionales. Pero entonces en este caso sí se hace necesario registrar un supuesto para que quede pues una trazabilidad, un orden de lo que se quiere hacer, ¿sí? Entonces, es para que entendamos eso y de pronto, como les digo, en un futuro otro profesor les diga, no, esas cuentas no existen, pues sí tiene toda la razón, las normas internacionales abolieron eso, pero en contraprestación les dicen que usted puede organizar de acuerdo a su criterio, ¿no? Entonces ese era el mensaje. Entonces aquí en este caso se propone en este ejercicio que va a haber una proyección de utilidades de 100 millones de pesos. Entonces, ¿cómo sería el registro de esos 100 millones de pesos? Pues vamos a registrarlo en unas cuentas de orden. ¿Sí? 100 millones de pesos. Bueno, adicional a esto, adicional a los 100 millones, se tuvo en cuenta, ¿no?, que para distribuir las utilidades, entonces, bueno, aquí se va a suponer que las utilidades van a ser de 100 millones, ¿no?, en el siguiente año. Pero de los 100 millones, el 30% va a pertenecer, como en un inicio se había dicho, al socio industrial. El 30% de esos 100 millones. Entonces el registro contable lo vamos a realizar de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí está el 30% de 100 millones, son 30 millones, ¿no? Entonces lo vamos a registrar en la cuenta 93, 95, en diversas, tanto al débito como al crédito. Una cuenta de orden acreedor. ¿Y a quién se le está debiendo? ¿Por qué es acreedor? Porque se le está debiendo a un futuro socio, ¿no? Entonces dice, pero profe, las cuentas son las mismas. Sí, sí, realmente son las mismas, pero únicamente estamos transando un débito y un crédito. Que quede en registro que se va a hacer el 30% de los posibles 100 millones que se obtenga como utilidad. Ya lo dejamos contablemente, digamos, sentado ese valor. ¿Listo? Bueno, entonces ya una vez se haya hecho esta valoración, ¿no? Entonces, el proyecto como tal va a pasar a revisión, ¿sí? Y va a mirar pues si la junta, la totalidad de la junta directiva va a realizar la aprobación o no. Entonces, si en el caso de que ya realice la aprobación, va a quedar de la siguiente manera.
¿sí? Entonces aquí en este punto anterior quedó sentado de que el proyecto, bueno, iba a obtener unas utilidades de 100 millones, ¿no? Una vez revisado por la junta directiva, la junta asocia ciertos rubros, ¿sí? Que tiene que determinar. En este caso, adicionalmente a los valores que componen la utilidad y el pago o la repartición al socio industrial, también se debe tener muy en cuenta que sobre las utilidades deben realizarse unas reservas, ¿no? Unas reservas legales y para este caso van a hacerse unas reservas de ensanches, para futuros ensanches. ¿Qué son esas reservas para futuros ensanches? No son más que unas reservas ocasionales que se hacen. ¿Y por qué se recomienda hacer una reserva ocasional en la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada y en la inclusión de un socio industrial? Para que en un momento haya con qué responderle a ese socio industrial. Por ese motivo se lo realiza. ¿Listo? Entonces, suponiendo que ya existiera una utilidad de 20 millones, ¿no? Ya esta decisión ya la toman en la junta. Entonces vamos a suponer que hay una utilidad de 20 millones. Entonces se va a calcular las respectivas reservas. Entonces, como ustedes saben, existe para las sociedades una reserva legal que está en función del 10%, ¿no? Reserva legal del 10%. La reserva, ¿quién la solicita? La solicita el Estado, ¿no? Entonces, por obligatoriedad le dice, mire, todas las sociedades deben hacer una reserva del 10%. Y en este caso también va a ser una reserva ocasional, ¿sí? Por ensanches para poder cubrir futura distribución de utilidades con esta persona, es socio industrial del 10% también. ¿De dónde sacó esos valores? Este es un supuesto de ventas de utilidad de 20 millones de un periodo. Sí, porque todavía la empresa no ha realizado la ejecución ya de actividad mercantil, ¿sí? Ya. Todavía no ha arrancado. Tiene un capital, fue constituida, ¿sí? Y ahorita lo que está haciendo es vinculando un socio industrial. Y lo que estamos haciendo aquí es determinando qué porcentaje de participación tendría en el caso de que la empresa efectivamente tenga como utilidad 20 millones. Contemplando que las reservas legales, las reservas ocasionales que se realicen y ya los respectivos dividendos o participaciones que obtendría el socio industrial efectivamente. ¿Listo? Vea cómo nos hacen asustar con los de COVID. ¿Cuántos ya son? ¿40? ¿Dónde? Súbale a la radio. O le sube a la radio o de una vez lo apaga porque nos está haciendo asustar. Sí. Sí, ya me dio susto más. Si Omar Bernal me hace asustar a mí. ¿Listo? Entonces estos 20 millones, sí, estos 20 millones nacen, ¿sí? De un porcentaje de ventas. Pero no le estoy entendiendo muy bien, hay interferencia. Bueno, les decía que estos 20 millones nacen como una utilidad supuesta que va a haber en este periodo, ¿sí? Anteriormente se había dicho, por favor ayúdenos Que apaguen apagando el los Y equipo, paguen los los micrófonos, por favor. que está escuchando la emisora. Por favor, el que está escuchando la Falta emisora. Micaela, que pague. Todos ya están Micaela. apagados. Vamos con en este caso el tercer lugar es para Micaela, eso. Micaela, por favor. Ya, muchas gracias. Eso. Tranquilidad. Bueno, en el punto 7 habíamos dicho que en los 5 años, o en el lapsus, se presupuestaba que iban a haber unas utilidades de 100 millones. Y por eso se le registró aquí el 30% en unas cuentas de orden, ¿no? Acá, en el punto 8, vamos a decir que efectivamente en el primer año hubieron unas utilidades de 20 millones. Y sobre estos 20 millones vamos a distribuir las respectivas reservas. ¿Vale?
Entonces, por eso salen esos 20 millones. O sea, no es de un cálculo que se haya hecho previo, sino de un supuesto de ventas, de utilidades, perdón. Entonces, ¿qué vamos a sacarle a estos 20 millones? La reserva legal, 10%, que está en la actualidad, y una reserva de futuros ensanches para poderle responder a estos socios industriales, también del 10%. Y vamos a proceder a hacer la repartición. Entonces, miren, la utilidad 20 millones, reserva legal 2, reserva ocasional 2 millones, y vamos a registrar esta deuda. Aquí están los dividendos o participaciones por pagar, ¿no? Quedaría aquí por pagar. Estos rubros. Para el socio industrial, ¿sí? Serían los 6 millones y 1 millón quedaría para los otros socios, los que no son los socios industriales, ¿no? Vamos a hacer las sumas iguales. ¿Sí? Entonces, 2 reservas y lo que queda para distribuir, ¿no? Socio industrial 6 millones y para los otros socios quedarían 10, en una utilidad de 20 millones. Continuemos y con esto finalizamos. Entonces, bueno, ¿cómo nos quedaría este registro de la distribución de utilidades? Entonces, lo que se va al proyecto para la aprobación o no del registro del socio industrial es esto. ¿Sí? Esto es lo que debate la junta directiva. Un proyecto de distribución de utilidades. Entonces dice, mire, vamos a tener de utilidades 20 millones. De los 20 millones vamos a calcular una reserva legal, vamos a dejar una reserva de ensanches para responderle a ese futuro socio industrial. El socio industrial en el primer año se llevaría 6 millones y para nosotros, las otras dos partes de la sociedad nos quedarían 10. Esto digamos que sería el proyecto de distribución, el que deben aprobar. En el caso de que ya sea aprobado, efectivamente ya se va a proceder a hacer el respectivo pago al finalizar el año, de esta manera. Entonces, este es como ver el panorama futuro de lo que va a pasar con el patrimonio en el caso de recibir un socio industrial y tenerle que pagar el 30%, ¿sí? De las utilidades o de los dividendos. ¿Alguna duda allí? ¿Comentario? Que, profe, yo en mi empresa no quiero sacar reserva legal. Debe hacerlo. El Estado se lo obliga. Que, profe, no quiero sacar una reserva de ensanches, una reserva ocasional. Pues se le sugeriría que lo haga. Sí, ¿para qué se hace esas reservas? Como les digo, si a la empresa le va muy mal y usted ya ha firmado un compromiso de pagar un 30% de utilidades y no presenta utilidades la empresa, pues por lo menos va a tener un dinero en un futuro con que responder, ¿no? Para esto son importantes las reservas. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID-19, esas reservas legales del 10% que debieron tener las empresas son para esto, para contingencias. Por eso el presidente Iván Duque, dentro de lo que desconoce, les dijo a los empresarios que no les va a condonar el pago del impuesto de renta del año anterior, porque eso ya tenían que tener reservado, ya ese dinero ya lo tenían que tener listo. Y pues el hombre tiene toda la razón ahí. En eso sí le puedo dar razón. Solo en eso. Ahí tiene razón. Bueno, Profe, dígame. y eso de la industria personal, Ajá. ¿cómo se saca? Ah, bueno, eso lo tocamos acá el tema, ¿no? En esta diapositiva, en la anterior. Hay estas dos maneras de calcular el porcentaje de socio industrial.
La una, que se quede con un porcentaje fijo, es decir, cuando usted, por ejemplo, con el padre, crean una sociedad, ustedes van a hacer aportes de capital, pero llego yo y les digo, no, mire, yo tengo unos clientes por allá, yo soy bueno para el mercadeo, no tengo dinero, entonces necesito que me hagan incluirme en la sociedad que van a hacer ustedes. Entonces, listo, dice. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Le damos un porcentaje, como en este primer ítem, un 30, un 40, un 20, un 15, un 10, un 60, un 70, como ustedes lo acuerden. O usted entra a ganar el porcentaje que se va a ganar el socio mayoritario. Es decir, por ejemplo, el padre va a Ya. aportar 200 millones, usted aporta 100. Yo como socio industrial terminaría ganando lo mismo que aporta el padre en utilidades, ¿no? Entonces hay esas dos únicas maneras de darle porcentaje o de darle utilidad a los socios industriales, no más. Porque es que ellos no aportan Ya, ningún valor, ¿no? ya, profe, listo. ¿Listo? Bueno. ¿Otra duda? ¿Comentario? Entonces, miren, una vez ya se aprueba la participación del socio industrial, o sea, dicen, listo, entonces con este resumen que analizamos en esta utilidad de 20 millones, pues sí me parece que estaría bien que este socio industrial se quede con esta parte, y nosotros con esto y esto como reservas. Entonces, una vez aprueban, lo único que toca hacer es reversar el registro de las cuentas deudoras, pero ya con el valor que corresponde a lo del socio industrial, es decir, con el caso de los 6 millones. Entonces, hasta el momento que se realice el pago, todavía no se realiza el pago, todavía sigue siendo una cuenta que no está dentro de la contabilidad, ¿no? Una cuenta supuesta. Bueno, yo creo que ahorita ya se nos va